Bien, ahora entonces sí vamos a escucharlo al doctor Daniel Pizarro, que nos va a exponer sobre el tema el derecho comercial en Argentina después de la sanción del Código Civil y Comercial. Luego de la exposición del doctor Pizarro, abriremos como corresponde un espacio para intercambios, consultas, lo que sea adecuado. Doctor Pizarro, Daniel, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes esta noche. El tema que voy a abordar en no más de 45 minutos es sin duda alguna actual, polémico, complejo y sobre todo opinable. Pretendo simplemente traer algún material para el debate, desde una posición que es posible pueda ser controvertible. Es bueno poner nuestras ideas en banco de prueba y mucho más ante un auditorio tan calificado. Ustedes saben que el 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, hecho que significó además la derogación de nuestros viejos códigos civil y de comercio. La relevante unificación que se produjo representa en muy buena medida la culminación de todo un proceso evolutivo que comenzó a gestarse allá en la primera mitad del siglo XX, que cobró fuerza singular en las últimas 2 décadas de ese siglo y que culminó en la segunda década del presente. Nos proponemos, a la luz de este cuerpo normativo que unifica el derecho civil y el derecho comercial en su regulación, indagar cuál es la situación actual del derecho comercial o mercantil como disciplina científica, jurídica y legislativamente autónoma. Anticipamos que vamos a efectuar el enfoque exclusivamente en función del derecho argentino vigente. Esta es una cuestión estrictamente de derecho positivo, por lo menos ese es el enfoque que yo pretendo darle. Y seguramente los criterios, las perspectivas, las opiniones, inclusive mías, podrían ser muy disímiles si se formularan a la luz de otros marcos normativos vigentes en el derecho comparado, como podrían ser Francia, España, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, entre otros. Quizás para ir fijando una perspectiva, sea conveniente hacer un poquito de historia, porque la historia es la que va a mostrarnos la mejor manera de entender el porqué de este proceso de unificación y el sentido que tiene. El Código de Comercio de la República Argentina, redactado por don Dalmacio Vélez y por el jurisconsulto uruguayo Eduardo Acevedo, fue anterior al Código Civil. Se sancionó cuando todavía no había un Código Civil, siendo este un dato relevante que marca desde el inicio la fuerte vinculación que comenzaría a gestarse entre el derecho comercial con el derecho civil. El Código de Comercio comenzó aplicándose en la provincia de Buenos Aires, en primer término, y luego de la reforma constitucional de 1860, que significó la incorporación de Buenos Aires a la nación, fue consagrado como Código de la Nación. Poco tiempo después, en 1871, entró en vigencia el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield, Código de Comercio anterior al Código Civil. Con el devenir de los años, ambos cuerpos normativos fueron objetos de múltiples reformas. El Código Civil y Comercial, me parece, llevó mejor ese proceso de cambio, cuyo cénit se alcanzó sin duda alguna en el año 1968 con la reforma que la ley 17711 introdujo al Código Civil y Comercial. Yo creo que esta ley, la 17711, tuvo un papel relevante, esencial, preponderante
para preparar el camino que habría de seguirse 47 años después con la sanción del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque incorporó al Código Civil numerosas reglas y principios propios del derecho comercial, en particular en las obligaciones y en los contratos, tales como la doctrina de la apariencia, la fuerza jurígena de los usos como fuente del derecho, la interpretación conforme a la regla de la buena fe probidad, la mora automática, la cláusula resolutoria tácita o implícita, para mencionar solamente algunas. La ley 17711 produjo lo que algunos autores llamaron con mucha agudeza la comercialización del derecho civil patrimonial, aproximando fuertemente ambas ramas del derecho desde una perspectiva sustancial en aspectos fundamentales como son las obligaciones y los contratos. La importancia de esto se potencia si se tiene en cuenta que el derecho comercial es, en su mayor parte, derecho de obligaciones y de los contratos. Con ella se consolidó un rumbo hacia la unificación sustancial del derecho civil y comercial en esta materia, que había, insisto, tenido una génesis doctrinaria, primero tímida y luego absolutamente decidida, y que se consolidaría hasta la sanción del nuevo código. Este proceso de aproximación natural se intensificó años después con la incorporación al derecho interno de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que Argentina ratificó en 1983 con la ley 22765. Gran parte o buena parte de los institutos allí contenidos se han proyectado al nuevo Código Civil y Comercial. Yo creo que la reforma de 1968 también produjo un efecto muy singular desde el derecho civil hacia el derecho comercial. ¿Por qué? Porque así como el derecho civil recibió en el ámbito patrimonial de obligaciones y contratos una modernización fenomenal proveniente de los desarrollos del derecho comercial, que estaban muy por avanzado, muy por adelante de lo que en el derecho civil decíamos, el derecho civil también le hizo sus aportes en ese momento al derecho comercial, dando lugar a lo que algunos autores llaman el proceso de civilización del derecho mercantil, con la recepción en el seno de esta relevante rama del derecho de instituciones como la lesión subjetiva, la teoría de la imprevisión, la interdicción del ejercicio abusivo de los derechos, de fuerte impacto sobre la extensión y límites de la autonomía de la voluntad, entre otros aspectos. Después vinieron otras reformas parciales al derecho privado argentino que habrían de acentuar este fenómeno de natural aproximación entre derecho civil y de derecho comercial. No formal, sino real, sustancial. Entre los que se inscribe el concurso de los no comerciantes, que fue sometido a igual procedimiento que el aprobado para los comerciantes, artículo 2 de la ley 24522, y fue sujeto también sometido al juez mercantil. En la segunda mitad del siglo XX y fundamentalmente en la primera década del tercer milenio, derecho civil y derecho comercial se retroalimentaron mutua y recíprocamente, generándose puentes que habrían de ser decisivos para la ulterior sanción del Código Civil y Comercial unificado, para que esa sanción no fuera traumática, para que ese proceso de armonización fluyera casi naturalmente. Es importante señalar a todo esto que el proceso de múltiples reformas que tuvieron tanto el viejo Código de Vélez como el Código de Comercio, hoy derogados, impactaron de manera disímil en uno y en otro. El Código Civil llevó mejor esas reformas, fueron más prolijas. El Código de Comercio poco a poco fue quedando desguazado, a punto de terminar desdibujado y circunscriptos a unos pocos artículos a los que se adosaban una multiplicidad de leyes especiales encuadernadas en un libro único al que se lo seguía llamando
Código de Comercio. En otras palabras, lo que en 2015 conocíamos como Código de Comercio eran principalmente unos pocos artículos que habían quedado del régimen originario y de algunas de sus modificaciones, junto con un plexo relevante, importante, trascendente de normas específicas que regulaban temas comerciales sin ningún tipo de dudas, como la ley de sociedades, de concursos, títulos, valores, seguros, defensa de la competencia, lealtad comercial, derecho a la navegación, entre otras. La sanción de la ley 24.240 de defensa del consumidor en 1993 y la reforma constitucional de 1994, que incorpora los derechos del consumidor de manera operativa, artículo 42, impactaron formidablemente en todo el derecho público y privado, atravesándolo tanto vertical como horizontalmente y diluyendo los últimos diques de contención en el proceso de unificación del derecho privado, que se tornó indetenible. El derecho del consumidor se llevó por delante todas las fronteras entre el derecho público y el derecho privado, y en este último ámbito entre el derecho civil y el derecho comercial. El derecho del consumidor se despojó decididamente de su rol de mero capítulo del derecho mercantil, que hasta hoy algunos autores defienden en países como España, y asumió un contenido autónomo significativamente más importante. Su formidable expansión, sustentada en normas, reglas y principios de orden público, aniquiló uno de los basamentos básicos del régimen contenido en el hoy derogado Código de Comercio, que en su artículo 7 determinaba que si un acto era comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedaban sujetos como regla a la ley mercantil. Una solución propia de tiempos superados, de tiempos de fuerte esplendor de la ley mercatoria, en la que los comerciantes hicieron su ley, tuvieron sus propios tribunales, designaron sus jueces. Ese sistema tuvo gran fuerza expansiva, pues se aplicó también a los no comerciantes, ya por vía de la teoría objetiva de los actos de comercio, solución del Código de Francia, o por la teoría del acto unilateralmente mercantil que consagró el Código Alemán de 1861. El derecho del consumidor ocupa hoy un rol estelar, protagónico en el derecho argentino, al igual que en la mayor parte de las legislaciones del derecho comparado. No debe extrañarnos, entonces, que buena parte de las normas y principios propios del derecho de los contratos de consumo se hayan expandido y proyectado sus soluciones hacia el derecho de fondo, realidad que se comprueba hoy en muchos países del derecho comparado. Aquello que nació como protección al consumidor, poco a poco se ha ido convirtiendo en protección del individuo particular y ha terminado en centrarse como epicentro del sistema de derecho privado económico. No debe llamarnos la atención, entonces, que en este contexto se consolidara la unificación sustancial del derecho de las obligaciones y de los contratos civiles y comerciales. La realidad terminó llevándose por delante distinciones de antaño entre una y otra órbita, generándose los consensos interpretativos dominantes para una visión unificada e integradora de ambas disciplinas. El derecho civil, como decíamos recién, se comercializó, entre comillas, gradualmente, pero al mismo tiempo irradió instituciones al derecho mercantil que terminaron provocando en numerosos ámbitos una suerte de civilización, también entre comillas, del derecho comercial. La unificación sustancial del derecho civil y comercial bajo el rótulo derecho privado se volvió indetenible a partir de los 80. La unificación formal, empero, insumió algo más de tiempo. Ese proceso fracasó en un primer momento con aquel proyecto de 1987 que había logrado una fenomenal unificación
de las obligaciones y contratos civiles y comerciales, y que terminó siendo sancionado por el Congreso y vetado por el Poder Ejecutivo, era otra ley 17711. Tuvimos luego ese antecedente relevante que fue el anteproyecto de 1998, elaborado por una comisión de prestigiosos juristas que reconoció como su cabeza a nuestro querido e inolvidable amigo Atilio Aníbal Alterini. El proyecto del 98 no fue convertido en ley, generó en su momento frustración para quienes habían trabajado en él, pero el tiempo pone las cosas en su lugar y terminó siendo una de las bases fundamentales que habría de tomar el nuevo Código Civil y Comercial, porque conforme se dicen los fundamentos, el anteproyecto de 2012, base del Código Civil y Comercial, partió de la base de aquel proyecto del 98, lo cual fue un acierto. La recodificación del derecho privado, la unificación del derecho civil y comercial, va más allá de la problemática de las obligaciones y de los contratos, y se extiende en el nuevo sistema aspectos relevantes, entre los cuales cabe mencionar la personalidad jurídica, el régimen de la prescripción, el régimen de la caducidad de los derechos, entre otras. El Código Civil y Comercial, no obstante su denominación, a diferencia del Código de Comercio derogado, no destina ningún título o capítulo especial, ni contiene referencia alguna al acto de comercio, al comerciante, ni a las obligaciones de los comerciantes, ni a los agentes auxiliares de comercio, ni a la jurisdicción mercantil. Adviértase la dimensión del cambio producido. En el régimen del Código de Comercio derogado existía una materia de comercio concebida como una categoría legislativa que básicamente se circunscribía a todo supuesto de hecho al que la ley consideraba mercantil. El derecho comercial se edificaba en derredor de esa premisa y de su corolario, la noción de acto de comercio. El concepto de materia mercantil comprendía los sujetos, objetos, relaciones y negocios sometidos a la disciplina comercial, al derecho comercial. Todo eso ha desaparecido en el nuevo código. Con ello, me parece, se han desvanecido los rasgos que tipificaron al sistema anterior, del que queda muy poco, por no decir nada. La unificación del derecho privado ha destruido, en mi opinión, bien o mal, esto es materia opinable, los cimientos sobre los cuales el Código de Comercio derogado edificaba la materia comercial, y ligada a esta, la autonomía jurídica y legislativa de esta relevante disciplina. Cabe entonces preguntarnos cómo ha quedado el derecho comercial a partir de la sanción del nuevo código. La sanción del Código Civil y Comercial y la unidad tan evidente como intensa que conlleva. ¿Importa la muerte del derecho mercantil? O más aún, de ambas ramas del derecho civil incluido, como disciplinas autónomas. ¿Cuál es el objeto y el contenido del derecho comercial a partir de la sanción del nuevo código? ¿Realmente lo tiene? ¿Subsiste como disciplina jurídicamente autónoma? En tal caso, ¿cuál es el alcance de esa autonomía? ¿Cuáles son los contenidos de los que, según algunos, deberíamos denominar el nuevo derecho comercial argentino? ¿Los tiene? ¿O cabe tal vez agradecerle los servicios prestados, proclamar su muerte y comenzar ahora a hablar de derecho privado a secas? El tema, polémico, complejo, opinable, ha dado lugar a dos posiciones fuertemente encontradas, cada una de las cuales tiene, por cierto, variantes y matices. Me voy a permitir presentarlas muy brevemente. La primera posición, creo yo que es mayoritaria en la doctrina comercialista argentina, proclama la subsistencia de la autonomía científica del derecho comercial en el nuevo régimen. Quienes argumentan esta tesitura
sostiene que es necesario reformular la lectura de las instituciones del derecho comercial y sus perfiles actuales en el marco del diálogo de fuentes que el nuevo Código Civil y Comercial consagra en su artículo 2. Veamos cuáles son los principales argumentos. El primero de ellos dice lo siguiente: el nuevo derecho comercial argentino ya no se basa más en el acto de comercio, ni en el acto unilateralmente mercantil, ni en el comerciante como ocurría en el régimen anterior, sino que tiene un nuevo epicentro: la empresa. El derecho comercial es hoy el derecho de la empresa y del empresario. La figura del comerciante ha sido sustituida por la del empresario. Me voy a permitir leer algo que dice Araya, uno de los más prestigiosos defensores de esta tesis, jurista de enorme prestigio. Araya dice, lo leo: la materia comercial en el nuevo código incluye al empresario, su estatuto, aquellos contratos tipificados celebrados prevalentemente entre empresas y fuera de él, los diversos regímenes especiales, microsistemas, bancos, bolsas, seguros, sociedades, concursos, defensa de la competencia, derecho industrial. De tal modo, el derecho mercantil sería la parte del derecho privado que comprende el conjunto de normas y principios relativas a los empresarios y a los actos que surgen en el ejercicio de su actividad económica. Otros autores agregan otros argumentos en favor de esta tesis. Se afirma, por ejemplo, que el acto de comercio, como materia de comercio, ha sido desplazado por la actividad económica organizada. El nuevo eje del derecho comercial es la empresa, sin la cual no hay sociedad y cuya continuación se procura mediante los mecanismos de tolerancia de la unipersonalidad sobreviviente, efecto no liquidatorio de las nulidades y posibilidad de reactivación societaria si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad, tesis de Fabier Dubois. El verdadero desafío entonces para esta corriente de opinión anidaría en determinar cuál es la nueva materia comercial. Otros autores encuentran la subsistencia del derecho comercial, del nuevo derecho comercial, en la vigencia de las leyes complementarias o de muchas leyes complementarias que antes estaban en el Código de Comercio y ahora, lógicamente, forman parte del Código Civil y Comercial. Defensa de la competencia, lealtad comercial, concursos y quiebras, seguros, obligaciones negociables, tarjetas de créditos, entre otras. De ello se infiere que el derecho mercantil se mantiene incólume en dichas leyes complementarias que lo eran del Código de Comercio y que ahora lo son del Código Civil y Comercial, pero la materia no habría variado. Algunos remarcan cuestiones procesales. Hay jurisdicciones en donde la competencia civil y la comercial están disociadas. Capital Federal es un buen ejemplo de ellos, lo que probaría que todavía hay una materia comercial que es aquella que se atribuye de manera específica a los tribunales de comercio. La exigencia de registración mercantil es un argumento que se utiliza, que se extiende a las asociaciones civiles. En fin, de todo ello y de otros argumentos que por razones de extensión no me voy a detener y que posiblemente afloren en el debate, se infiere no solo que el derecho comercial sigue vivo y subsistente en el nuevo Código Civil y Comercial, sino que también se ha expandido imponiendo una nueva relectura de sus instituciones. Es una posición sólida, categórica, defendida por prestigiosos juristas que es digna de ser reflexionada. Enfrente a esa posición aparece otra, que es minoritaria, que yo en lo personal comparto, y que proclama el eclipse del derecho comercial como disciplina jurídicamente autónoma. Nosotros creemos, desde esta perspectiva, que en el derecho argentino vigente hoy, aquí y ahora, el derecho comercial no solo ha perdido su autonomía legislativa, sino también su autonomía jurídica, aunque conserva ciertamente autonomía didáctica, lo cual es altamente positivo.
Quienes participan de estas ideas, insisto, posición minoritaria, parten de una premisa que a mí me parece poco controvertible. Para determinar la autonomía científica o jurídica del derecho comercial, es preciso calibrar previamente si existe una materia comercial o si por el contrario ella ha quedado atrapada dentro de lo que hoy podríamos denominar el derecho privado patrimonial. Conviene no perder de vista, en este sentido, que el derecho comercial ha tenido fundamento por su carácter histórico y no por razones ontológicas. El contenido de la materia mercantil ha sido históricamente variable y se ha adaptado y alterado en relación directa con las etapas y mutaciones de la realidad económica. Está fuera de discusión la existencia de lo comercial, del tráfico mercantil, de la actividad empresarial. Es un dato inocultable de la realidad fácilmente comprobable. Día a día se realizan millones de intercambios de esa naturaleza entre empresarios y entre estos con usuarios y con consumidores de bienes o de servicios. Sin embargo, me parece, dicha actividad comercial o empresarial no implica por sí sola necesariamente que exista, a la luz del marco normativo vigente en Argentina, una rama autónoma del derecho que regule esa materia. El contenido específico de dicha actividad empresarial, me parece, no es suficiente por sí solo para dar autonomía a esa rama del derecho. Veamos, no hay duda que día a día miles de personas realizan actividades propias de ejercicio de la profesión liberal, abogados, médicos, ingenieros, contadores. Existen ciertamente normas jurídicas que regulan esas actividades, pero ellas no dan nacimiento a una rama jurídica autónoma del derecho. Y no lo hacen porque tales normas no constituyen un cuerpo de principios propios distintos de otros principios del derecho civil, del derecho laboral, que pudieran dar origen a una parcela autónoma del derecho. Las mismas reflexiones deberían caber para la actividad empresarial y para el conjunto de normas jurídicas relativas a los empresarios y a los actos que surgen para el ejercicio de su actividad económica. Para que exista un derecho autónomo, en este caso el derecho comercial, con sentido técnico, deberían darse por lo menos dos requisitos. En primer lugar, existencia de un cuerpo de normas y principios que regulen todas las relaciones que son propias de un sector de la actividad económica. Y en segundo lugar, que ese cuerpo normativo esté dominado por principios propios distintos que aquellos que influyen sobre otros sectores. Tales exigencias, en mi modesta opinión, no se encuentran presentes hoy, aquí y ahora, cuando se pretende emplazar al derecho comercial bajo los parámetros antes señalados. Aunque presenten matices, variantes y particularidades, dichas relaciones no están dominadas por principios distintos de los que rigen en el ámbito del derecho privado patrimonial, ni en la mayoría de los casos difieren estructuralmente de los existentes en otros sectores. Si esto es real en el derecho argentino vigente, luego de la sanción del Código Civil y Comercial, hoy, aquí y ahora, me parece que la respuesta del problema de la autonomía del derecho mercantil no puede sino ser negativa. No tiene sentido proclamar una autonomía jurídica o científica cuando desaparecieron las bases en derredor de las cuales se gestó el derecho comercial en el régimen anterior y sus principios han devenido ahora generales, saludablemente generales. En el Código Civil y Comercial, en verdad, Código de Derecho Privado, existen una multiplicidad de normas y de instituciones dispersas que se aplican indudablemente a empresarios, a empresas y actividades comerciales organizadas. Sin embargo, me parece, esto por sí solo no implica que por tal motivo deba necesariamente inferirse la subsistencia del derecho comercial, al menos si se lo compara en la realidad actual con el que teníamos en el régimen anterior. Para que pueda hablarse de una rama autónoma del derecho, en este caso el derecho mercantil,
es preciso que exista un cuerpo de normas y principios a tenor del cual aquella pueda estructurarse y diferenciarse de otras disciplinas. Tales reglas y principios existían en el Código de Comercio derogado, pero me parece que se han desvanecido en el nuevo régimen. Anticipándose a lo que habría de suceder 43 años más tarde, allá por 1972, un ilustre comercialista, Rodolfo Fontana Rosa, decía lo siguiente, me permito leerlo. No significa esto que, dentro de los códigos modernos que han unificado la disciplina general del derecho privado, desaparezca totalmente ciertas normas aplicables especialmente a los comerciantes, pero si bien ellas continúan existiendo, no alcanzan ni por su número ni por su contenido a formar un sistema autónomo. En otros términos, continúa existiendo un conjunto de normas al que todavía se le puede llamar derecho comercial por motivos de utilidad científica para facilitar el estudio de ciertos fenómenos jurídico-económicos, pero no puede ya concebirse como un ordenamiento general inspirado en principios propios que se contrapongan o se aíslen frente al derecho civil. Fontana Rosa, 1972. La unificación legislativa que lleva en su seno de manera clara y evidente la generalización de los principios provenientes de lo que fue esa relevante rama, el derecho comercial, terminó quitándole, me parece a mí, su carácter de derecho especial y con ello derrumbando los cimientos de una autonomía jurídica que alguna vez tuvo en Argentina y que creo yo la ha perdido, aunque la conserva en muchos otros países, legislaciones distintas de por medio, como son los casos de Francia, España, Alemania, Colombia, Uruguay, Chile, para citar algunas. La esencia y la razón de ser del derecho comercial no ha sido históricamente otra que la provisión de reglas normativas y principios aplicables a los comerciantes en sus relaciones. Su gestación se produjo en ese contexto y con dicha finalidad, con vistas a proteger dinámicamente ese tráfico y a esos comerciantes, sin perjuicio de que luego evolucionara hacia la concepción objetiva del acto de comercio. Ese cuerpo de normas y principios destinados a proteger el tráfico y a sus profesionales ha dejado de existir, en mi opinión, en el Código Civil y Comercial como una disciplina autónoma y ha quedado subsumido dentro de lo que hoy podemos denominar derecho privado económico o derecho privado a secas. La conclusión deviene aún más evidente si se tiene en cuenta el formidable impacto sistémico que tanto en el plano constitucional como infraconstitucional tiene el régimen de protección de los consumidores y usuarios. En alguna época, todo lo atinente a esta disciplina fue equivocadamente presentado como un capítulo del derecho comercial. Eran tiempos en los cuales el derecho comercial atraía a su seno a las relaciones entre comerciantes y particulares, imponía su ley, marcaba su competencia jurisdiccional. Los tiempos han cambiado. El derecho del consumidor se ha independizado, ha asumido un contenido muy significativo y se erige sin dudas en una disciplina autónoma. La realidad, me parece, hoy es otra. El derecho del consumidor plasma en los días que vivimos un tiempo de venganza de los consumidores. Venganza de los consumidores respecto del derecho comercial y del derecho civil inclusive. Un tiempo en el cual ahora someten a los proveedores y a los profesionales, a los empresarios, a su normativa, a sus reglas y principios, y a veces también a sus tribunales especializados, generando un cuadro de situación drásticamente disímil al que teníamos en otro tiempo. Si me permiten hacer una comparación futbolística, en este tiempo de venganza de los consumidores juegan siempre de local, en un campo de juego hostil para el visitante y con un árbitro que es bastante parcial, porque indubio, pro consumidor. Ante la duda, cobrará a favor del consumidor. La protección de los consumidores y usuarios
hoy está en el derecho del consumidor, que sí tiene reglas y principios propios, y no en el derecho comercial. La falta de normas y principios que se dicten con vistas al comerciante o al empresario pone en evidencia que el derecho comercial, entonces, como disciplina jurídica y legislativamente autónoma, se ha eclipsado del derecho argentino. Mantiene, en cambio, una saludable autonomía didáctica en cuanto al estudio sistematizado de instituciones que en otro tiempo, cuando tenían autonomía legislativa y jurídica, integraron su contenido, puede y debe constituir una materia especial para la investigación y la enseñanza. Hoy en Argentina tenemos un código de derecho privado que en su faceta económica no permite trazar diferencias de otrora entre alrededor del derecho civil patrimonial y del derecho patrimonial de igual naturaleza. Nos parece que no tiene sentido proclamar la subsistencia de un derecho comercial autónomo, edificando esa construcción en un plexo normativo disperso del nuevo código que en general regula la figura de la actividad empresarial para limitar su actuación frente a los consumidores o para aplicar el poder de policía del Estado. Tampoco nos parece de recibo la doctrina que proclama que el nuevo derecho comercial es el derecho de las empresas o el derecho económico. Por lo pronto, pese a la frecuente referencia a la empresa, a la actividad empresarial y al empresario, el Código Civil y Comercial argentino no conceptúa normativamente a la empresa ni al empresario, ni tiene una regulación orgánica de tales figuras. Sin perjuicio de ello, vale remarcar que la delimitación de conceptos tales como empresa, actividad empresarial o mercado, como basamento para generar una rama autónoma del derecho, tiene enormes dificultades. La regulación de la economía y de la empresa abarca un ámbito significativamente más amplio, vasto y complejo que el derecho comercial, dado que comprende también en su seno normas, instituciones, reglas y principios que provienen de otras ramas del derecho indudablemente autónomas. La noción de empresa plasma, por lo demás, un concepto difícil de conceptuar dado su perfil bifronte en lo económico y en lo jurídico. La pretendida sustitución o reformulación de lo que sería el nuevo derecho comercial por el derecho del empresario o de los negocios empresariales tropieza, en mi opinión, también con serias dificultades que el nuevo código, particularmente por la falta deliberada de una conceptuación normativa, no solo del empresario, sino también de la empresa, ha efectuado, con lo que terminaríamos frente a una disciplina que no tiene sujeto ni tampoco objeto. Vale insistir en que no todo el derecho de la empresa podría estar alcanzado por la nueva conceptuación de derecho mercantil que algunos sectores formulan, porque dentro de lo que se podría denominar derecho de la empresa o empresario, hay cuestiones que claramente pertenecen a otras ramas del derecho, cuya autonomía científica, jurídica y legislativa está fuera de toda discusión: el derecho del trabajo, el derecho tributario, el derecho administrativo y hasta el derecho penal. Nos parece, de igual modo, que la subsistencia en el Código Nuevo de leyes especiales que otrora eran materia comercial en el viejo régimen derogado no alcanza para dar sustento a la autonomía que se pretende. Más aún, panorámicamente calibradas con perspectiva actual, bien podrían dar lugar a argumentos en pro de la autonomía de otras ramas del derecho, como el derecho de los mercados financieros. Nosotros creemos, y voy concluyendo, que en el derecho argentino, luego de la sanción del Código Civil y Comercial, solo cabe hablar de derecho privado, y en lo que aquí nos toca, de derecho privado patrimonial o económicos a secas, como ámbito abarcativo de lo que fueron en el régimen anterior el derecho civil patrimonial y el derecho comercial patrimonial por naturaleza. Quedará para la reflexión y el debate doctrinario si la solución adoptada por el legislador ha sido o no la correcta, si el nuevo código no debería haber mantenido una figura alrededor de la cual estructurar el derecho comercial,
sea la del comerciante, la del empresario o la de la empresa. Es una cuestión ciertamente opinable, sobre todo de lege ferenda. De lege lata, me parece, en mi opinión, el marco normativo es claro y largamente superador de todo lo que teníamos y de buena parte de lo que se advierte en el derecho comparado. El tema central del debate hoy, me parece, debe pasar por otro lado, determinar cómo se articulará armónicamente el nuevo sistema de derecho privado que aglutina a lo que fue el derecho civil patrimonial y al derecho comercial patrimonial, con la irrupción expansiva del derecho de las relaciones de consumo, lo cual seguramente llevará a nuevas cuestiones, la más importante de las cuales parecería hoy transitar por la aplicación extrasistémica o exorbitante de las reglas y principios de esa disciplina fuera de su ámbito particular, tema en el cual Maximiliano Calderón ha hecho una tesis francamente espectacular. Queridos amigos, esta es mi opinión sobre el tema. Tengo la sensación que todo lo que acabo de decir del derecho comercial, podríamos decirlo también del derecho civil patrimonial. Me parece que la unificación ha sido indetenible, que en Argentina se ha dado y se ha justificado de una manera mucho más natural, porque a partir de aquella reforma del año 68, el proceso de acercamiento recíproco fue total, pleno, absoluto. Los civilistas quedamos encantados con todo lo que nos vino del derecho comercial, que estaba mucho más avanzado que nosotros. Chapó para borda. Los comercialistas recibieron con beneplácito muchas de las instituciones que se habían desarrollado y que la ley 17711 permitió se potenciaran a través de una traspolación que fue sumamente positiva. Me parece que como algunas parejas comenzaron a convivir derecho civil y derecho comercial, natural, felizmente, desde aquella época, y lo único que hicieron en 2015 fue regularizar los papeles. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor Daniel Pizarro. Desde ya que sumamente valiosa la discusión a propósito de precisamente la reorganización científica de la ciencia del derecho, y creo que hay ya una inquietud por parte del doctor Richard, que hace ya un momento estaba ansioso levantando la mano para seguramente participar. Antes de darle la palabra al doctor Richard, quiero saludar, se han incorporado un poco más tarde, pero lo han podido escuchar, Daniel, el doctor Guillermo Barrera Buteler y el doctor Antonio Hernández, y también, curiosamente, el doctor Miguel Araya, a quien citara en la exposición. Así un cordial que, saludo doctor, para ellos. Bien. Doctor Hugo Richard, Hugo, por favor. Encantado, yo no había levantado la mano, señor presidente, antes lo habían hecho Royman y Juan Carlos Palmero, pero... Ha quedado levantada la mano, ¿eh? No, yo no tengo levantada la mano, no figura, bueno, pero ¿quieren que yo lo asuma? Pero puede hablar. Me encanta, me encanta, hubiera preferido hacerlo al final, pero con gusto lo hago ahora, después en una de esas lo retomo. Bueno, interesantísimos los planteos, y voy a agregar y quitar cosas, porque este es un tema en gestación, diríamos. Ahora, lo primero, nunca me he querido pronunciar formalmente, porque me pregunto, ¿vale la pena? ¿O estamos cursando todavía la sistematización de las diversas materias que van convergiendo en la organización de la convivencia argentina? Yo lo dije hace 15 días en A Dónde Vamos, me planteé varios temas que hacen a estos nudos.
En segundo lugar, esto empezó en el año 72, ya hubo explosiones legislativas. Hasta el año 72 se distinguían las sociedades con objeto civil y objeto comercial. Algunos creen que recién desapareció en el 2015. No, desapareció en el 72, porque estaba en el Código de Comercio la diferencia. Al generarse la ley de sociedades, cambió la cuestión. Luego con Reutemann y Manóvil, eliminamos las sociedades civiles. Algunos creen y se quedaron nulas, nulificadas. No, no, señor, quedaron involucradas dentro de un sistema general donde se privilegió la libertad en orden a algo que sí avanza muy particularmente, quizás comercializando el derecho civil, si quieren mantener la categoría, que yo no lo hago, que son la sustitución de las bases normativas bajo las bases de las relaciones de cambio por las de las relaciones de organización, a las que hizo referencia Daniel. Y esto fue ocurriendo fuertemente. Recuerden que desde el año 40, en el primer Congreso de Derecho Civil, perdón, de Derecho Comercial, se discutió de esta unidad y el que llevó la voz cantante fue un cordobés, Darola. Hay un tema para mí todavía básico en este punto, que es ¿qué es empresa? El Código Civil se refiere a ella en los tres sentidos: objeto, sujeto y actividad. Esto es algo también que tenemos que dilucidar, porque hay ciertas tendencias, sobre todo en momentos de crisis, de que hay que conservar la empresa y lo ponen como sujeto, equivocadamente a mi entender, cuando no tengo en mi caso duda, es actividad lo que tenemos que defender, y lo otro no son nada más que expresiones idiomáticas o de los negocios jurídicos que se realizan. No tengo duda que una terminología que hemos usado desde el año 80, creo que hasta con Juan Carlos Palmero, es la de derecho patrimonial, derecho privado, patrimonial negocial. Y agrego esto para separarlo del derecho privado de familia. Entonces nos pareció que estas cuatro palabras definían mejor todo un sistema jurídico. ¿Y qué pasó en la vida real? Fíjense, por los 80, Cámara nos encargó oficialmente, desde el Superior Tribunal, nos encargó a Quintana, Salomón Reutemann, el padre de Horacio, y a mí, el tema de los tribunales especiales de concursos y sociedades. Y no se eliminó la jurisdicción comercial. Se crearon tribunales especiales de concursos y sociedades. Y hoy coexiste en Córdoba, por suerte, la jurisdicción civil y comercial, porque donde están separadas, la primer excepción, no voy a hablar de palabra chicana, es la incompetencia de jurisdicción tratando de alongar el juicio. ¿Y qué pasó en la facultad? En los años 90, uno de los convocados fue el malogrado difunto García Villaverde, y él aconsejó, y nosotros lo apoyamos, eliminar las palabras de derecho civil y derecho comercial. Y tenemos las materias desde el año 2000, derecho privado, que sí generó, en ningún lugar generó confusión, salvo en derecho privado 1, porque se mezclaron las cátedras de civil y comercial. Ahí hubo, y todavía subsiste cierto celo, algunas pequeñas incongruencias. Y en la academia, año 88, ¿qué se crea? El Instituto de la Empresa. Instituto de la Empresa como instituto de la actividad empresarial, que a mi entender, lo defendí hace 15 días, ilumina el futuro
no interesa la ideología que se tenga, porque está vinculado a eficiencia, a organización. Lo único que quedó de derecho comercial, búsquenlo en la universidad. El departamento que dirijo, Departamento de Derecho Comercial, que lleva ese nombre desde los años 60, con a su vez el homenajeado Mauricio Luis Yadarola, que ese es el nombre del departamento. Pero los demás hemos desaparecido con este tema. Y vuelvo al tema, hoy la Ley General de Sociedades elimina el tema, la Ley de Concursos en el año 72 eliminó los concursos civiles y los concursos comerciales, pero ¿vale la pena embanderarse en decir que no ha desaparecido o que ha desaparecido? Yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho más en la integración de ciertos sistemas, y particularmente me voy a referir a uno al que ya me he referido. La previsión del artículo 150 del Código Civil sobre la preeminencia para las personas jurídicas de las normas específicas que la organizan junto a las del derecho civil en caso de defecto. Y esta es una gran lucha entre el derecho societario, que es el derecho a la vida, y el derecho a la insolvencia, que es el derecho de los negocios. Perdón, de las crisis. Fue un lapsus, no lo crean tanto, pero fue un lapsus. Bueno, yo con esto doy una opinión, quizás vuelva sobre ello frente a alguna aseveración. Como vos verás, Daniel, ha sido un aporte a vos y al mismo tiempo algún agregado de algunas otras diferencias o de matices que, como vos dijiste, ni nos separan ni nos desunen, nos hacen pensar, y esto es lo importante. Muchas gracias. Gracias, doctor Hugo Richard, y perdón, la confusión fue mía, porque efectivamente la mano no había sido suya, sino de su compañero de cuadro, que es el doctor Juan Carlos Palmero, a quien le cedo la palabra. Daniel, si te parece, recibís las preguntas o los comentarios del doctor Palmero, del doctor Royman, el doctor Araya y eventualmente y el doctor Márquez, que estoy viendo, y luego haces un comentario general. Lo que vos dispongas. En lo personal, más que hacer comentarios, tengo mucho interés en escucharlos. Bien, bueno, gracias, Daniel. Doctor Juan Carlos Palmero, por favor. Juan Carlos, ¿me escucha? Doctor Royman, por favor. ¿Cómo no? ¿Horacio? Sí, acá está. Pero está Palmero. ¿Me escuchan ahora? Doctor Palmero. Sí, Juan Carlos, adelante. Bueno. Antes que nada, quisiera felicitar muy especialmente al doctor Pizarro, que ya como nos tienes acostumbrados siempre hace sus exposiciones brillantes y realmente ha hecho una exposición muy atinada y muy bien su descripción respecto de la problemática que gira en torno a este problema. El tema es excesivamente extenso, tengo coincidencias y algunas cosas que puedan variar refiriéndose especialmente a lo que ha pasado en el mundo, en los países donde ha habido unificación, pero habría un punto que yo quiero coincidir con él y agregar un argumento más que creo que es la base por la cual la reforma de 1968 acerca o avanza al derecho civil, aproxima el derecho civil al derecho comercial. El tema empieza en la teoría general del negocio jurídico, en Italia en el año 40, es decir, antes de la sanción del Código Civil italiano. El problema es que en la concepción del Código Italiano del 65, el acto jurídico o negocio jurídico, como ellos decían, tenía dos elementos, ¿no es cierto? La declaración, por un lado, y por otro lado, la voluntad. La declaración era la prueba de la voluntad. Era un elemento de prueba, pero no tenía ninguna proyección social, no tenía ninguna influencia respecto a la interpretación del acto jurídico. Y ahí empieza lo que se llamó
la teoría económica social del negocio, que la desarrolla fundamentalmente Alara, después Cariota Ferrari y fundamentalmente Emilio Betti. ¿En qué consistía en lo que se llama la teoría económica social del negocio? En revalorizar la declaración en su proyección social. Entonces, habían actos cuya manifestación de voluntad tenía un contenido más privado, más individual, y había actos que por su declaración se proyectaban sobre la sociedad de una manera distinta. Y esto influía a los valores que se tenían que utilizar para resolver los conflictos. En los casos donde la proyección de la declaración no fuese extensa, predominaba el valor justicia. En los casos donde la proyección externa tenía una implicancia o se desarrollaba sobre el marco social, tenía mayor valor, tenía mayor incidencia el valor seguridad. Y este conflicto entre justicia y seguridad era lo que originariamente diferenciaba al derecho civil del derecho comercial. Y creo que al haber avanzado en la teoría general del negocio, explicando que el negocio es uno y que ambos elementos hay que considerarlos en su momento, es lo que creo que es lo que permitió que el Código Civil italiano hiciera la unificación y esto se proyectara por lo demás. Cuando Borda y los autores del proyecto de la reforma de 1968 hacen todos estos principios, en realidad ya estaban explicitados en la que ha sido estas concepciones de la teoría general del negocio. Y esos principios son los que dan lo que yo le llamo el fundamento científico de la unificación. La unificación existe porque la materia comercial en sí misma es una categoría histórica, pero no tiene un fundamento particular como sería la teoría aplicada a las relaciones de cambio o a las relaciones de organización. Creo que la esencia está en eso, en qué grado de necesidad tenemos que utilizar la seguridad para que se mantenga el negocio o qué grado de justicia hay que aplicar para que el negocio desaparezca. El ejemplo más clarito es el señor que toda su vida ha trabajado en un campo y termina vendiéndolo al final de su vida en un negocio absolutamente individual. Comparado con lo que puede ser el señor que toma el teléfono y habla al su agente de bolsa y le dice, quiero comprar 10.000 acciones de tal sociedad. Son dos compraventas. Esencialmente no son iguales, pero el concepto justicia y el concepto seguridad van a jugar un papel distinto y eso no desaparece en el nuevo código, ni había desaparecido antes. Lo que pasa es que se había agrupado las reglas de una manera más pragmática, diríamos, en ese sentido. Por eso que yo creo que lo que dice el doctor Pizarro, de que la unificación fue un acercamiento del derecho civil hacia el derecho comercial, yo no tengo ninguna duda de eso, que es así. Pero además agrego una cosa, que el derecho comercial se desguazó, como bien dijo él, a partir de este código que se iba haciendo estos universos de legislaciones particulares, y se alejó de los principios generales del derecho civil. Teníamos el problema de la feudalización de estos microorganismos que perdían el acercamiento a los principios generales del derecho, que ahora se ha logrado precisamente por esta vinculación. Existía desde antes, pero ahora con más claridad a través del título preliminar que permite que los grandes principios del derecho privado puedan aplicarse también a estas normas particulares. Pero creo que, por lo menos la experiencia italiana, es que pedagógicamente no desapareció el derecho comercial. Se sigue agrupando, diríamos, más o menos como están acá agrupadas las leyes especiales. Y se sigue hablando del derecho comercial y del derecho civil, pero esencialmente, ontológicamente, no es posible demostrar que hay una materia comercial autónoma, y en eso coincido plenamente con el doctor Pizarro. Nada más. Gracias, doctor Palmero, muy amable. Saludamos también a la doctora Adriana Dreising, que se ha incorporado hace un momento largo, y al doctor José Cafedad Tanores, que también ha escuchado la reunión. Doctor Horacio Reumann, por favor. Muchas gracias. Daniel, doctor Pizarro, brillante. Realmente un aporte muy importante. Y es un tema que merece continuar estudiando y continuarlo
profundizando. Yo tengo para el examen de este tema una pequeña discrepancia en cuanto al método en lo que ha dicho el doctor Pizarro. Pizarro dijo que no podemos estudiar este tema desde la óptica o de los precedentes que pueda dar el derecho comparado. Sin embargo, para poder llegar a una conclusión, o por lo menos esbozar algún principio, tenemos que ver qué pasó en los 5 países en los cuales hubo unificación del derecho civil y comercial, que en Italia, en Holanda, en Canadá, en Quebec, entre nosotros, y hay algún otro ejemplo de unificación parcial en el mundo, no unificación como la que hemos vivido nosotros. Desde el punto de vista dogmático, en Italia se ha planteado la misma discusión. Hay un excelente libro de Galgano que se llama Historia del Derecho Mercantil en su versión originaria, está publicado por Civitas, y en la última edición se llama Lex Mercatoria, que no ha sido traducida la última edición, y allí plantea exactamente las mismas inquietudes, las mismas interrogantes, y quizá también las mismas conclusiones que ha hecho el doctor Pizarro hoy en esta reunión. Pero también señala algo que es muy importante. A pesar del intento de generar una unificación total, que también los italianos llamaron derecho privado patrimonial, y que le cambiaron el nombre a las asignaturas que se dictaban en la universidad, continuó de por sí una suerte de autonomía científica. Es decir, hasta el día de hoy se siguen publicando tratados de derecho comercial, tratados de derecho civil, y con ese nombre. Y los comentarios unificados del código es lo único que aproxima a esta pretensión o a esta aspiración de una teoría general. Eso desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en Italia. Lo que ocurrió también en Canadá es exactamente igual. Es decir, yo he tenido a la vista en los últimos meses algunas obras y responden a esos títulos. Es decir, a pesar de que la teoría pudiera indicar otra cosa, la autonomía, por lo menos en los sobrevivientes o en los exégetas actuales, le siguen asignando la misma denominación. Pero eso no quiere decir nada. Lo esencial es el fondo del asunto, la sustancia. Y aquí hay algo que yo creo que es el centro de la discusión. El derecho comercial es una categoría histórica que nace en la Edad Media para proteger a una serie de sujetos que eran indeseables dentro de la sociedad civil. Era una serie de sujetos que no estaban amparados por lo que se llamaba el derecho común en esa época y que tienen que dictarse sus propias reglas en defensa de esa actividad que realizaban, que era el derecho de los mercaderes, el derecho de los comerciantes, de esos hombres que iban a la feria a llevar sus productos manufacturados y entre ellos tuvieron que crear reglas de protección porque el derecho común no les era aplicable. No solo crean las propias reglas para regir sus contratos, sino que además nace en esas ferias y en cada una de las ciudades italianas, las ciudades belgas, las ciudades francesas, en España en menor medida, en cada una de esas ferias se produce un fenómeno que sociológicamente hasta el día de hoy es algo fascinante. A mí me sigue llamando la atención. Arriba de la logia donde se ubicaba la feria había una oficina, llamémosle así, en la cual funcionaba el Tribunal de Comercio, es decir, el tribunal arbitral, que era la forma en que se aplicaba ese derecho entre los comerciantes y resolvían sus problemas. Y de eso surgieron dos cosas muy importantes. Primero, los comerciantes dictaban sus propias leyes, no necesariamente eran letrados, y los que integraban esos tribunales tampoco eran de formación jurídica y no lo fueron por siglos. Fíjense ustedes que en Francia todavía subsiste, aun cuando Francia no tiene unificación, subsiste lo que se llama el Tribunal de Comercio,
el cual ese tribunal está integrado por un sujeto que normalmente no tiene formación jurídica, lo designan los comerciantes, un juez de primera instancia que es un comerciante, siguiendo esta tradición lógica. ¿Qué pasó históricamente con este comerciante de la Edad Media que necesitaba protección y un reglamento especial, esta categoría histórica, para protegerlo a él? Se ha producido en el curso de 500 años que este sujeto está en las antípodas. De ser un sujeto execrable y apartado de la sociedad civil, es el personaje más importante dentro del tráfico en la vida moderna. Es decir, comerciante originario, empresario, hoy nadie discute el rol que tiene la actividad comercial en el desarrollo de las distintas actividades que tiene el hombre. Y eso es lo que ha cambiado. Es decir, cambió la posición histórica de este hombre que necesitaba un reglamento especial y hoy, como lo dijo muy bien Daniel, tomando esas palabras de Attilio Alterini, que decía se produjo una comercialización del derecho civil, y señalaba él, lo recuerdo perfectamente de memoria, decía, ¿quién no tiene una tarjeta de crédito? ¿Quién no libró un cheque? ¿Quién no ha celebrado un acto de comercio por conexión? Todos somos pasibles de actos de comercio por conexión, todos estamos sujetos a la ley mercantil. Y esa fusión es el kit de la cuestión. Es decir, este sujeto que hoy es el sujeto más importante en el desarrollo de la actividad, es el que necesita otro tipo de tutela, y la fuerza histórica es la que ha ido llevando hacia el proceso de unificación. ¿Cómo se dio el proceso de unificación? Primero las obligaciones, porque era evidente que no podía existir dos categorías de obligaciones. Allí tuvimos el código de principios del siglo pasado en Suiza, y luego esta magnífica creación del Código Civil Italiano, probablemente la parte más lograda dentro de todo el código, la unificación de las obligaciones y la unificación de los contratos. Y en eso ya no cabe absolutamente. Lo hemos estudiado, aún los que estudiábamos con los regímenes diferenciados, entendíamos que existía un solo sistema. En lo que señaló Fontana Rosa, Daniel, está perfectamente expresado por él en ese libro que se llama Contratos Comerciales. Bien, estamos hoy en esta disyuntiva. Le hemos cambiado el nombre a las asignaturas en la universidad. ¿Se ha creado un nuevo derecho o una nueva disciplina? Probablemente sí, es decir, las leyes desaparecieron, las leyes autónomas, no existe más el artículo 8 con la categoría del acto de comercio, no hay una identificación, tampoco tenemos legislada la empresa como lo hicieron los italianos. En fin, el tema es muy complicado. Lo que sí es cierto es que las dos disciplinas resignan, las dos disciplinas continúan con una cierta autonomía, y voy a señalar ahora para concluir en dónde creo que va a demorar mucho tiempo lograr la autonomía, y tendremos que crear un ámbito de discusión en el cual los principios que nutran a uno y a otro nos ayuden a crear esta nueva teoría. Es cierto, Emilio Betti ya lo señaló, hay una teoría diferente del acto jurídico, y esta es comprensiva para lo que era, lo que llamábamos el derecho mercantil y lo que es la esencia del derecho civil. Las obligaciones se tienen que estudiar todas juntas, los contratos se tienen que estudiar todos, y no podemos decir dentro de ese plexo, de ese cúmulo tan grande enumerado en el código de que unos sean comerciales y otros sean civiles. Son todos contratos, tienen una base común de principios de sustentación. Pero hay dos temas en los cuales yo creo que va a haber una cierta autonomía, o va a haber una autonomía total. La primera es la materia del arbitraje, que aún que parece extraña a este proceso de unificación, y no es un mero proceso, es una suerte de procedimiento especial de categoría histórica, como señalé recién, que viene de la Edad Media y que hoy adquiere una relevancia extraordinaria para la solución especialmente de los grandes conflictos comerciales, no de los pequeños, los conflictos internacionales.
Entonces, allí hay una cierta autonomía, y esta autonomía se da a través de una serie de principios que se llama el nuevo Ius Mercatorum, es decir, aquellos principios que consagraban el derecho comercial, el derecho de los comerciantes de la Edad Media, se han ido traduciendo en una serie de principios, los cuales hoy, como soft law, como leyes suaves, son aplicadas al dirimir los conflictos que se solucionan mediante arbitraje. Ese es un tema. El segundo tema es el de las sociedades. Es cierto, se ha unificado. Queda esto en un ámbito en el cual desaparecieron aparentemente las sociedades civiles que existían en el Código Civil, y esto ha todo quedado agrupado. Pero esta materia va a tener, porque es una ley complementaria, por su genética, por la forma en que evoluciona, va a continuar con una cierta autonomía. Civil o comercial, no lo sé, pregúntenle a un abogado eso, si quieren una respuesta. Yo no la tengo, pero sí creo de que eso va a seguir teniendo, y no porque sea la materia de mis preferencias, sino porque indudablemente hay que estudiarla en una suerte de cápsula o de aislamiento de lo que son los principios generales. Es más, aún con la introducción en el Código Civil de todos los principios generales de la persona jurídica, no pierde autonomía. Como lo señaló Hugo recién, el artículo 150 con el orden de prelación de la aplicación, que también se repite en materia contractual y se repite luego en materia de responsabilidad civil. La prelación normativa hace que la ley especial conserve su autonomía o su relevancia, y subsidiariamente o supletoriamente se aplica el Código Civil. Bien, ahí creo que va a haber un orden de autonomía por un tiempo largo. Y el otro es el de las quiebras, que eso siempre es una ley autónoma. En Italia pasó con el decreto 348 en el año 42, subsiste hasta hoy, y entre nosotros va a seguir siendo igual. De manera que podemos tener denominaciones en las que discrepemos. El problema es cuánto una y otra asignatura alimentan a la creación de esta nueva teoría, y en qué medida esta nueva teoría va a lograr imponerse frente a lo que es un proceso histórico y sociológico que muchos no han perdido. Presidente, nada más. Muchas gracias, doctor Royman. Muchísimas gracias. Ahora lo recibimos al doctor Araya con su intervención. Doctor, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Comienzo felicitando muy especialmente al profesor Pizarro por su excelente disertación, que además de ser sustancialmente excelente, ha logrado transformar un tema complejo y árido en una cosa amena. Así que, doble felicitación. Codificación, decodificación, recodificación son las tres grandes líneas que desde el siglo XIX han signado al derecho privado. El siglo XIX tal vez haya sido el de la codificación, calificándola en términos muy generales. Del principio del 20 en adelante, la decodificación, como muy bien ha señalado el doctor Pizarro, el Código Civil argentino, tal vez por la reforma del 68, o fundamentalmente por la reforma del 68, aguantó más, aguantó mejor la decodificación, o sea, la huida hacia leyes especiales de la materia antes regulada en el Código. El Código de Comercio realmente era un conjunto de leyes especiales encuadernados en un solo tomo, a la que los editores llamaban Código de Comercio. Como sistema había desaparecido. Argentina fue caminando hacia la unificación, lo ha señalado muy bien Pizarro, y fue saltando vallas. Y lo hizo, pareciera ahora mirando para atrás, en un camino lógico,
sin mayores rispideces, para terminar en excelente Código Civil y Comercial del año 2015. Yo creo que la reunificación, la recodificación, fue una unificación parcial. Fundamentalmente fue una recodificación de obligaciones y contratos. Y sí, se agregaron, por cierto, otras instituciones a este código único. Pero, insisto, fue una unificación de obligaciones y contratos, y esto es lo más importante. Además, pienso que fue un gran acierto eso, porque hay algunas leyes que no pueden codificarse, que tienen que mantenerse como leyes especiales. Ejemplifico con la más clara, la ley de concursos y quiebras. Cada vez que se opera una crisis, y en la Argentina tenemos experiencia sobre esto, comienza el debate de que hay que sancionar una nueva ley de quiebras. Esto pasó con la crisis de 1890, pasó con la crisis de 1930, pasó con la crisis del 2001, y ahora todos los días estamos discutiendo qué pasa, que todavía no se reformó la ley de quiebras. Entonces, esas legislaciones especiales, incluyo por supuesto las sociedades, incluyo la ley de mercado de capitales, incluyo también la legislación sobre títulos valores, no deben codificarse, porque la realidad económica exige la permanente actualización. Por eso yo creo que fue sabio el codificador. Unificó lo que había que unificar, fundamentalmente obligaciones y contratos. Y dejó para las leyes especiales mucho de lo que era la que llamaba Fontana Rosa la materia comercial. Esta legislación especial obviamente no puede dársele la jerarquía de autonomía legislativa. Yo sé que muchos amigos míos sostienen eso, pero yo creo que no hay duda que sancionada un único código de derecho privado patrimonial, civil y comercial, la autonomía legislativa ha desaparecido, y me parece que esto no merece ningún debate posterior. Yo insisto fundamentalmente, a diferencia de lo que ha señalado el amigo Richard, en la autonomía didáctica. Para mí se tiene que seguir enseñando como materia autónoma en las universidades argentinas el derecho comercial. Y esto es para mí lo importante. No existe principios propios, no existe cuerpo normativo propio, o no existe, como decía Fontana Rosa, un cuerpo normativo de cierta entidad y que se ofrezca en forma sistemática que justifique, en mi juicio, la autonomía científica. Pero sí hay una suerte de, llamarían los italianos, autonomía leve o autonomía débil, que exige que la enseñanza de la materia se siga haciendo en forma diferenciada. Y lo ha señalado muy bien Horacio. El derecho comercial, más allá de su inclusión en el derecho privado patrimonial, tiene una mirada más internacional que el derecho civil. Esto es una realidad que no podemos negar. Es de origen y ha seguido acentuada, y ahora mucho más en un mundo globalizado. Hay ciertas materias como sociedades que, más allá de que se han unificado, y bienvenida a la unificación, sigue siendo la hacienda comercial, o sea, la empresa, el sustrato de esa sociedad. La sociedad es jurídicamente el vehículo de una empresa o de una hacienda comercial. Más allá de que existen, por supuesto, algunas sociedades que pueden tener un objeto no comercial, y por eso bienvenida a la unificación. Pero nadie puede dudar que el régimen de la Ley General de Sociedades está orientado fundamentalmente a aquellas sociedades que tienen como sustrato una empresa. Lo mismo pasa con los concursos. Es verdad que se han unificado,
y es verdad que esa unificación es bienvenida, pero yo creo que ciertamente cuando uno habla de quiebras y habla de concursos preventivos, habla de la empresa, o mejor dicho, de su titular, que es el empresario. Entonces, para ser claro, autonomía legislativa no existe. Yo tampoco creo que haya principios propios que justifiquen hoy una autonomía científica. Pero sí hay una cierta autonomía débil que justifica la enseñanza de esta rama del derecho privado en forma separada al derecho civil. Y agrego la jurisdicción mercantil, a la que se han referido Horacio también. Ciertamente me parece muy positivo que se mantenga la jurisdicción mercantil en aquellos lugares donde existe la capital federal y se mantenga también parcialmente la parcial jurisdicción mercantil de sociedades y concursos en estas provincias donde existe, por ejemplo, Córdoba. Esa es tal vez mi posición derivada de lo que enseñaba Fontana Rosa y que ha sido aquí recordado. El derecho comercial es una categoría histórica, fruto de cambios económicos y políticos que se dieron en un momento determinado. Es el triunfo de la burguesía en cierto momento histórico. El comerciante era uno de los elementos prevalentes en ese momento. Había pasado de ser un señor desconsiderado a comenzar a tener significación. Hoy, como dijo Horacio, paradojalmente es el centro del sistema económico y social. Y en consecuencia, ahí nació el derecho de los comerciantes y para los comerciantes. Después se desdibujó con el acto de comercio y todos, desde el nacimiento a la muerte, decía Vivante, estamos vinculados al derecho comercial. Entonces, no quiero ser crítico, doctor Pizarro, pero tal vez no he sido claro en el artículo que usted ha referido. No me pone muy contento que me ubique entre los que afirman la autonomía científica, porque esa no es mi posición. Y perdóneme que le haga esta aclaración. Tal vez no he sido claro en ese artículo y eso ha sustentado este equívoco. Al revés, me he tenido que soportar muchos comercialistas que me han criticado por sostener que la autonomía científica había desaparecido, cuando yo creo que lo importante es la autonomía didáctica. Entonces, repito, reitero mis felicitaciones y me parece que el tema sigue abierto. Yo tengo una posición que la he puesto por escrito, la mantengo, la matizo permanentemente. Después de esta conferencia suya y de los aportes de Richard, de Juan Carlos y de Horacio, seguramente seguiremos reflexionando, pero no tengo duda que el gran techo nuestro, lo que nos cubre, es el derecho privado patrimonial. Y el derecho comercial, pese al afecto que le hemos tenido y le seguimos teniendo, ha perdido, en mi juicio, esa autonomía científica. Ya lo decía Ascarelli hace muchos años, el derecho especial, cuando se convierte en derecho general, es el momento de su mayor gloria, pero también es el momento de su desaparición. No ha desaparecido, ni desaparecerá, porque la materia comercial es hoy precisamente uno de los ámbitos más significativos para el ser humano. Pero ciertamente la categoría histórica ha perdido la jerarquía de autonomía que tuvo en algún momento. Reitero mis felicitaciones, doctor, y agradezco al señor presidente y a los demás por haber escuchado esta intervención.
Muchas gracias, doctor Miguel Araya, su aclaración a su propio pensamiento, así que es la aclaración auténtica. Así que muchísimas gracias. El doctor Fernando Márquez había pedido la palabra. Sí, buenas noches. Daniel, muchas gracias por tu brillante exposición. Yo voy a hablar desde el punto de vista de un civilista, porque hasta aquí las visiones, si bien Juan Carlos Palmero es por supuesto el decano de los civilistas cordobeses, bueno, Juan Aparicio también, que está presente, no lo podemos dejar de lado, pero él es un societarista, un comercialista, ¿no? Y Hugo Richard y Reutemann y Araya, sin dudas, grandes comercialistas argentinos. Yo voy a pensar en voz alta, porque es un tema que no lo tengo de ninguna manera masticado, de un civilista que hace un par de años se ha tenido que adentrar en temas del derecho comercial. Y a mí me caben grandes dudas de si el derecho comercial, o no sé si todavía se llamará derecho comercial o habrá que llamarlo de otra manera, quizá derecho empresarial, tiene sus propias reglas desde las cuales habrá que construir o no, el tiempo lo dirá, como lo acaban de decir los profesores que me antecedieron, en esta construcción nueva a partir de este nuevo Código Civil y Comercial al cual adherí fervorosamente en el tema de la unificación. Pero ya al cabo de 6 años, lo que me parece es que hay ámbitos del derecho privado patrimonial que de ninguna manera están involucrados los ciudadanos comunes, pero de ninguna manera. No le encuentro cómo un ciudadano común puede, las reglas propias del Código Civil y Comercial en su parte general, amplio, de la buena fe, del abuso del derecho, y todo esto que son principios generales del derecho privado, pero que puestos en las leyes del mercado de capitales, en ciertas leyes de la navegación, en las leyes de la regulación de las empresas financieras, como se dijo aquí, en la ley de sociedades, en la ley de concursos, se ven evidentemente cruzados por la presencia de una organización empresarial, y los principios de interpretación de esas reglas se alejan definitivamente de las reglas del derecho privado común, me parece. Sea que haya autonomía didáctica o no, sea que la ciencia del derecho comercial haya desaparecido y hoy estemos hablando del derecho privado común, creo que la presencia de la empresa en una relación le da un tinte absolutamente diferente, y esto quizá le dé la autonomía que vos le negás, Daniel. Nada más que eso. Muchas gracias, doctor Fernando Márquez. Creo que no hay más pedidos de intervención, con lo cual le devolvemos la palabra al doctor Pizarro para sus reflexiones, y luego yo me encargaré de decir alguna cuestión general. Doctor Pizarro, por favor. Lo decía recién, esto simplemente procura ser un disparador de reflexiones. Me parece que es un tema para debatirlo. Me tocó hablarlo antes de la pandemia, yo iba a decir hace un año, en Colombia, en donde se están planteando la misma problemática con miras a una reforma integral al derecho privado colombiano, y en donde, para mi sorpresa, me encontré con una doctrina comercialista muy fuerte que estaba absolutamente en pro de la unificación y que cuestionaba lo que el doctor Araya decía recién, la subsistencia y la autonomía científica del derecho comercial en un marco de una unificación. Creo que estos han sido materiales para un debate, porque en buena medida lo que acabamos de decir del derecho comercial, y quizás sea proyectable también al derecho civil tal cual lo conocimos clásicamente,
la unificación del derecho privado, patrimonial y extrapatrimonial, me parece que se lleva por delante viejas categorías, viejas disciplinas, no obstante lo cual, me parece muy atractiva la idea de la autonomía débil que el profesor Araya marcaba recién. Serán temas para reflexionar. Aún así, la autonomía, para que sea tal, tiene que justificarse científicamente, si no serán siempre matices y variantes dentro de una generalidad. Ha sido para mí muy valioso todo lo que he escuchado de quienes me han precedido recién. Muchas gracias, señor presidente. Felicitaciones, doctor Daniel Pizarro, lo estamos aplaudiendo todos, hemos aprendido de lo suyo, de las intervenciones, y solamente yo quiero destacar para dar cierre a la sesión del día que la próxima reunión que tenemos es el día 29 de junio